Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a iniciar este momento con una oración, ¿sí? Cerremos nuestros ojos eh, y prestemos nuestro corazón a orar concentrados. Padre de la gloria, gracias por esta noche, gracias por tu misericordia, gracias porque eres nuestro Dios, el Dios que creó los cielos, la tierra. Cada día, Señor, el firmamento confiesa tu nombre. Y en las noches, como dice tu palabra, se declara sabiduría. Gracias porque esta noche tenemos el privilegio de contar, Señor, con tu palabra, con contar con siervos tuyos que con agrado eh, dan enseñanza, Señor, de tu palabra. Te rogamos que toques nuestro corazón, nuestra alma, nuestras manos, nuestros pensamientos, para que tu palabra quede impregnada en nosotros, para que tu espíritu, Señor, nos mueva y crezcamos más en fe. Bendice a la familia, Señor, que van a participar hoy y al hermano que va a dar el mensaje. Que este mensaje no solamente llegue a las personas que están acá, sino que por vía de redes sociales, streaming, pueda llegar a muchas otras más personas y que estas personas puedan también ser tocadas por tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Bueno, vamos a entonar dos himnos. Uno es como el siervo y la otra él puede. Como el cielo y otra. Dice, como el siervo con sed busca el río, Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro, la plata, tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Siguiente himno se llama Él puede. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Salvo a los quebrantados, cautivos del pecado, a los ciegos vista y a los cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Don Jimmy. Gracias, hermano Freddy, gracias, hermano Eric, por acompañarnos en esos tiempos de oración y también esos tiempos de alabanzas. Son hermosos esos momentos que nosotros disfrutamos, realmente es lo que nos anima a seguir poniendo nuestra mirada en lo alto y no dejarnos agobiar por las cosas que podemos experimentar en el mundo.
Y más que las cosas del mundo son nuestros pensamientos que a la verdad luchan entre sí. Y es ahí donde vamos a ver hoy día los últimos capítulos. Este es el capítulo 13 de lo que hemos venido viendo del capítulo 1 hasta el capítulo 13, pero justamente este capítulo 13 de la vida de Jesús abarca del capítulo 26 al capítulo 28, es decir, capítulo 26 de Mateo capítulo 26, verso 1, hasta capítulo 28, verso 20. Pero quiero compartirles algo para podernos entretener un poco. Y poder ir participando de esto. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla. Estamos compartiendo y vamos a transmitirle para poder hacerlo un poco ameno este último capítulo que vamos a estar entre nosotros viendo Mateo capítulo 26, es decir, los últimos eventos que Jesús está experimentando para poder llegar a su meta final. Recordemos que Él viene hablando, ¿sí? Viene hablando de los capítulos anteriores y justamente manifestando algo importante. ¿Qué es eso algo importante? Que Él va a tener que morir, que Él va a tener que enfrentarse a 3 grupos de Jerusalén, ¿sí? Los ancianos, ¿sí? Los sacerdotes, ¿sí? Y los escribas. Entonces, eran 3 grupos que Él tenía que enfrentar. Y dice Jesús, yo voy a ser entregado a ellos y ellos me van a matar, me van a crucificar. Eso es lo que viene hablando Jesús en los capítulos anteriores y justamente ya se va a cumplir eso que viene narrando Él. Pero vamos a ver lo que dice capítulo 26. Pero antes de aquello, esta parte lo he dividido en 5 secciones. 5 secciones. La primera es los eventos, ¿sí? Primero es el complot para prender y matar a Jesús. Ese es lo primero que vamos a ver en esta noche. Vamos a orar, queridos hermanos. Acompáñenme un momento. Gracias, querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En este momento queremos ponernos en sus manos para que sea su Espíritu, a través de su palabra, quien nos exhorte, quien nos redarguya, nos anime. Y Padre, nos bendiga de una manera buena, excelente, y en especial que sea usted impregnando esta palabra maravillosa, y en especial esos ejemplos buenos de nuestro Señor Jesucristo, ya que está llegando a una etapa final de entregar su vida por la humanidad. Mi Dios, gracias porque también en sus sacrificios nosotros los hemos conllevado hasta estos tiempos de madurez espiritual, y justamente dentro de nuestro hogar, también dentro de nuestra congregación donde nos reunimos, y también, Padre, dentro del lugar donde trabajamos o involucrarnos en esta sociedad. Pero, Padre, gracias por este tiempo de tener comunión entre hermanos. Bendiga a su iglesia, bendiga cada hogar, el hogar de nuestro hermano Freddy, Yogle, las niñas, Eric, Ceci, Sophie, la hermana Marta, Jonathan, Nicole, Tailí, Padre, y su hija, Padre bueno. Sea usted quien la bendiga en su trabajo. Gracias también, mi Dios, por Alex Chisa, y bendiga su vida, sus proyectos, sus metas, mi Dios. Y también, Padre, pedirle por Comfort, por Alex, por Roxana, Anaí, por Julio, y por todo este remanente, mi Dios, que existe y que se reúne siempre para edificarse. Quedamos en sus manos. Gracias por su amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Jesús sale de Jericó y se dirige a Betania. Vamos a ver en el capítulo 26 que Jesús va directo a Betania. Para llegar allí hay que subir unos 20 kilómetros por un terreno montañoso. Jericó está a unos 250 metros bajo el nivel del mar. Lázaro y sus 2 hermanas viven en esa aldea de Betania, que está en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Es decir, que la ruta que Jesús está llevando es en dirección a Jerusalén. Y es ahí donde vamos a ver en primera instancia
el primer evento y los he unido para que todo vaya en orden. Y porque si vemos aquí, tenemos textos que están dispersos, pero al momento que vemos el complot para prender y matar a Jesús, no solo encontramos a un grupo o a una persona que confabuló todo esto para poderlo dar a él una sanción por las riñas que tenían antes. Primer grupo, ¿sí? Vamos a ir ahí. Tenemos Mateo, capítulo 26, 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamando Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ok, muchas gracias, Josué. Tenemos aquí el primer grupo que está dentro de este complot, ¿sí? Dice que ellos fueron al patio, ¿de quién? Del sumo sacerdote llamado Caifás, ¿sí? ¿Quiénes fueron? Y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Tenemos a un grupo de complot, es decir, las personas a quien Jesús, por un buen tiempo, cuando tuvo el momento o la oportunidad, siempre les exhortó, les animó a encontrar esa verdadera palabra. En los estudios anteriores nos recordamos, y justamente el anterior estudio vemos cómo, creo que era Eric que decía, cómo lo catalogaba Jesús a estas personas. ¿Sí? Si no me equivoco, y tenían, dice, sepulcros blanqueados, hipócritas, etcétera, porque lo que ellos leían de las escrituras, de la ley de Moisés, no lo transmitían, eran lo contrario. Y es aquí donde vemos la claridad de sus corazones. Del 1 al 5 hay un complot. ¿Y qué dice ahí? Y tuvimos consejo para aprender con engaño a Jesús. Es decir, que todo era una manipulación de las cosas que estaban a su alrededor y en especial la autoridad que recaía sobre sus personas. ¿De quiénes? Sobre este grupo religioso. Ahora, vamos a ver quiénes más estaban involucrados en este complot. ¿Sí? Vamos a leer 14, Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queráis dar? Y yo os los daré, me entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Tenemos aquí a alguien dentro de los 12. Tenemos aquí a Judas. ¿Qué me querréis dar? Y yo se los entregaré. Judas de Iscariote ya había pactado entre este otro grupo para entregarle al maestro. Entonces tenemos a otra persona que está involucrada dentro de este complot. Ok, miremos también a otro grupo que está dentro de este complot. Vamos a ver lo que nos dice 25. Ok. El versículo 25 dice: entonces respondió Jesús, el que le engañaba dijo: yo soy, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. ¿A quién? A Judas. Ahora, el 47 al 50 del mismo Mateo 26, 47 al 50, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús
y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Estos textos que estamos viendo aquí están hablando de esta persona, llamado Judas. ¿Por qué puse yo a este grupo que está acá, que son los soldados? Tuvieron mucho que ver, Vamos a ver lo que nos dice el 27, 3 al 10. 27, versículo 3 al 10. Pero Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron que no importa a nosotros, allá tú. Y arrojado las piezas de plata, el templo salió y fue y se ahorcó. Este es un evento que pasa todavía con Judas por la conciencia que le culpó sobre la acción que tuvo de entregar al maestro. Ahora tenemos el verso 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y los hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardias. Este es el 3er grupo. Pero tengo algo importante que dice aquí. Estoy buscándole aquí. En el capítulo 28, verso 11 al 15, hay algo importante de los guardias. Mientras ellas iban de aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso este grupo de soldados también está dentro del complot, ya que recibió una coima. Pero también tenemos aquí a otro grupo que son la muchedumbre. Esta muchedumbre, justamente instada, animada por el grupo sacerdotal, esta muchedumbre, sin tener base, sin tener algo de relevancia para acusar al Señor Jesucristo, fue también motivo para que Él fuera latigueado y crucificado. Esa muchedumbre, motivada por los sacerdotes, pidieron que fuera crucificado. En las fiestas de la Pascua, el gobernador, el emperador romano, siempre les daba que pudieran libertar a un preso. Era como un regalo por esas fiestas. Y justamente es ahí donde se presentan 2 nombres, el de Barrabás y el de Jesús. Pero estas autoridades religiosas nunca iban a permitir que Jesús estuviera en libertad. ¿Por qué? Por todos los conflictos que les habían causado. Ellos habían perdido, primero, fama. Ellos ya dejaron de ser famosos en el aspecto de que toda situación, toda actitud que los judíos tuvieran o presentasen, a ellos recurrían como mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos,
como sacerdotes y sumo sacerdote Caifás. Y prefirieron escoger y pedir a Barrabás. Barrabás era un criminal, era un malhechor, era alguien que sí merecía la cruz. Pero, ¿qué era Barrabás? Un ser humano sin personalidad, que se le podía manipular. Entonces, a este sí lo podemos manipular, a Jesús no. Estos son los 4 grupos de personas que justamente estuvieron involucradas en el complot para poder aprender a Jesús y para matarlo. Los sacerdotes y el sumo sacerdote Caifás, Judas, los soldados que viendo por qué le pagaron ellos todo ese dinero, porque estos soldados, esta guardia que estuvo custodiando el cuerpo del Señor Jesucristo, vio todo lo que sucedió. Si ustedes leen del capítulo 28, del 1 al 10, ustedes se van a dar cuenta que bajó un ángel, que su resplandor era como un relámpago, sus vestiduras eran blancas, y movió la piedra y se abrió el sepulcro. En ese mismo contexto, dice que los soldados cayeron como muertos en el piso. Y después de eso, uno vino a informar todo lo que había acontecido. ¿En qué caemos aquí un poquito en cuenta para meditar? ¿Qué tan ciegos estaban estos 2 grupos? ¿Cuáles grupos? Y no eran los 2, eran entre los ancianos, los escribas, los fariseos, que eran los sacerdotes, y no pudieron ver más allá de sus narices. Recordemos que Jesús ya lo quisieron matar una vez, estos grupos. ¿Cuándo? Cuando resucitó a Lázaro. Por eso es que muchos dudaban de que Jesús fuera a Jerusalén porque ya tenía una sentencia de muerte. Ya los judíos habían llegado muchos para las fiestas de la Pascua. Y es ahí donde muchos se preguntaban, ¿dónde está Jesús? No le vemos. Pero cuando ellos se enteraron que estaba en Betania, ahorita ya vamos a ver eso, cuando es ungido por una mujer, cuando le derrama un frasco grande de una colonia carísima, que solo con venderla un judío tenía el salario de un año. Entonces, es ahí donde todos los judíos comenzaron a bajar, eran 3 kilómetros, desde Betania hasta Jerusalén. Comenzaron a bajar para ver dónde estaba Jesús. Y ese es el segundo evento que les quiero presentar. Eventos de Jesús antes de su muerte. Mateo capítulo 26, 6 al 13. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 26, 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque este podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero en mí no siempre me tendréis. Porque al derramar ese perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho, en fin, para prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que me predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Tenemos un evento aquí. Simón el leproso era un hombre que de los leprosos que sanó Jesús, este es uno de ellos. Y justamente vivía en las aldeas de Betania. Y este hombre invita a Jesús a comer con sus apóstoles. Y justamente en esa misma aldea de Betania vive Lázaro, a quien lo resucitó de entre los muertos, y su hermana María y Marta. Es decir, que se reunieron todos y tuvieron un ágape. Es decir, que compartieron un alimento. Entre ese ágape que compartieron ese alimento, viene esta mujer que derrama
un frasco de alabastro, dice, un perfume muy carísimo, muy carísimo. Yo investigando cuánto podía haber costado eso, porque el que está haciendo aquí un poco de rencilla o un poco de relajo, hablando en esos términos manabas, un poco de relajo, el punto es que era Judas, porque justamente le preocupa tanto lo que pudo haber costado esto y que podían habérselo dado a los pobres. A él no le interesaban los pobres, sino más bien es el dinero que se podía haber vendido, ese frasco grande de perfume carísimo. Y también al investigarlo, justamente como lo había contado antes en esta narración, ese perfume costaba lo que un judío ganaba anualmente en la parte económica. Es decir, que sí costaba bastante. Pero algo importante que podemos ver aquí es que él lo dice, porque al derramar, en el versículo 12, 26, 12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Algo que estaba haciendo esta mujer, conllevada por el Espíritu Santo, es que lo prepare para el evento que viene después. Y justamente tenemos este evento que se ve en la imagen, derramando un perfume muy caro. Y dice el contexto, investigando más a fondo, que toda la casa donde estaban reunidos olía bastante, olía muy rico a ese perfume que fue derramado sobre la cabeza del Señor Jesús. Ahora tenemos del 17 al 29 algo importante. Él dejando instituida la cena del Señor y con un propósito muy importante. Vamos a ver lo que nos dice el 17 y el 18. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Tenemos aquí a los 12 hombres que andan con Jesús participando de una cena que es la Pascua. Es decir, que Jesús, y más adelante lo manifiesta, es la última Pascua que Él va a compartir aquí en la tierra hasta que no venga por segunda vez. Él ya no iba a compartir otra Pascua, era la última. Entonces, vemos aquí en esta imagen lo que presenta todos estos versículos del 17 al 29. Y justamente Él les enseña el pan que se representa y el vino que representa. Pero justamente también en ese evento, Él le dice, uno de ustedes me va a entregar. Y por eso es que había una confusión entre todos los apóstoles, porque le decían, bueno, ¿seré yo maestro? Comenzó uno por uno a decir esa confesión. ¿Acaso seré yo maestro? Maestro, ¿seré yo? Y dice, el que meta conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. Y entonces, cuando llega Judas y Judas dice, maestro, ¿seré yo? Tú lo has dicho. Entonces, aparte de instituir la cena del Señor, aparte de tener esta última cena con ellos, de poder animarles a ellos de continuar con este hábito, se presentó algo que realmente de ahí en adelante iban a acontecer eventos catastróficos, en especial para quien lo iba a entregar, como lo vimos en los textos anteriores en el complot. Judas, cuando lo entregó, se arrepintió porque estaba entregando sangre inocente. Y después de aquello se fue y se ahorcó con el dinero que a él le dieron. Dice que compraron una propiedad y fue enterrado en esa propiedad, el cual él se ahorcó. Tenemos también a otro que antes de eso, vamos a ver lo que nos dice el 30 al 35. Vamos a escucharle a nuestro hermano Josué. Versículo 30 al 35. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque el Cristo está,
Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayan resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esa noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo y no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, que una emoción emotiva, es decir, algo emotivo en ese momento, maestro, yo no te voy a dejar, yo estaré contigo. Y Jesús le dice a Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, y ahí viene la respuesta de él en el versículo 15. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, porque todavía no se daban cuenta que la cosa sí era seria. Porque cuando vinieran a arrestarlo, cualquiera que se vaya a entrometer, no había ley para ellos. Podrían haber sido asesinados, le habían cortado una mano, una pierna. La cosa era seria. ¿Por qué? Porque todos los que vinieron a aprender a Jesús, venían con órdenes de los sacerdotes y el sumo sacerdotes. Vayan y hagan esto. Entonces, tenían que traerlo sea como sea. Y vemos aquí a Jesús, a Pedro, y que sabemos que Pedro sí lo negó. Ahora, tenemos aquí otro evento que Jesús está experimentándolo. Primero es ungido en Betania. De ahí tiene una cena con sus apóstoles, la cena de la Pascua. Tercero, le dice a Pedro lo que va a suceder. Y él dice, no, maestro, ¿cómo va a creer eso? No va a suceder. Pero tenemos otro evento ahí. Jesús se direcciona con sus apóstoles a Getsemaní, a un jardín, donde él iba a hacer una oración que para él significaba mucho. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en el 36 al 46. Vamos a leer los 2 primeros. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lo que Jesús iba a enfrentar después realmente no era tan agradable. Por eso es que más adelante, en esa oración, Jesús 3 veces le pide, ¿sí?, al Padre Celestial que le haga pasar esa copa amarga. La copa representa la ira de Dios. Del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la copa significa eso, la ira de Dios. Y cuando vimos los estudios anteriores, Jesús le dice a los apóstoles, ¿acaso yo no he de beber de la copa de que Él me va a dar? Porque Pedro ya quería que Él no muriera. Dice, ¿cómo vas a dar tu vida? Considérate a ti mismo. Y Jesús le dijo, ¿acaso yo no voy a beber de esa copa? Tenía que beberla, con un solo propósito, darle esperanza a la humanidad. Ok, tenemos estos eventos aquí ahorita. Ahora tenemos a un Jesús ante las autoridades. Es interesante ver cómo Jesús se presenta ante el sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote es la autoridad más importante dentro de los judíos, porque era el que entraba una vez al año al lugar santísimo y que llevaba a presentar esa ofrenda ante Dios de parte del pueblo y también tenía que llevar la suya propia. Caifás era alguien importante dentro de ese pueblo de Israel en ese tiempo. Jesús está entre él y le comienzan a decir muchas cosas, pero Jesús solo callaba. ¿Sí? Por eso es que más adelante, como vemos en los textos, Mateo 26, 57 al 68, 57 al 68 dice la palabra de Dios.
Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Tenemos aquí a un hombre que está enfrente de una autoridad religiosa para los judíos, el sumo sacerdote. Ellos buscaban solo una pizca, ¿sí? Como una blasfemia, para poderle acusar y llevarlo a la muerte. Por eso que en el versículo 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La reacción de ellos no fue tan agradable. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado. Solo eso querían escuchar ellos. ¿Qué blasfemó? Para culminar la acusación. Pero también tenemos que después de aquello se presenta ante Pilato para buscar una justificación más relevante que no solo por el sumo sacerdote Caifás, sino también por el gobernador en ese tiempo, que esa región la estaba conllevando Pilato. Él justamente también le hace muchas preguntas y es ahí donde Jesús no contesta nada. Y dice que Pilato se maravillaba por el silencio de esta persona. Entonces, y eso lo vemos en el 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Es decir, que a ellos no solo le bastaba que esté frente de Caifás, el sumo sacerdote, y lo condenase. No solo eso. ¿Por qué? Porque ellos no lideraban totalmente en esa región. Teníamos a un hombre que también lideraba, Poncio Pilato. Necesitaban también su aprobación. Y por eso es que lo llevan ante él. Y del verso 11 al 14 tenemos cómo Pilato, ¿sí? Conversa con Jesús. Y le dice, Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Aquí tenemos a un prisionero. Es como cuando a alguien lo acusan de algo. ¿Y qué es lo que hace el acusado? Defenderse. No, es que yo soy inocente, yo no he hecho eso. A mí me están inculpando de cosas que no tienen sentido. Pero ¿por qué se maravilla Poncio Pilato? Porque él no refuta nada de lo que las otras personas estaban diciendo de él. Dios sabía algo importante. Algo importante que me gusta, José, por favor. Juan, capítulo 10, verso 17 al 18. En Juan 10, 17 al 18 dice algo importante. Y es ahí justamente donde toda esta narración hasta aquí, que la estamos viendo, donde están estas dos autoridades, ni una de las dos tiene potestad todavía para quitarle la vida de Jesús. Vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 10, verso 17 al 18. Por eso amaba al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 17 al 18. Sí, muchas gracias. Nadie me quita,
Sí, nadie me la quita, nadie me quita la vida, dice Jesús. Es decir, que ni el sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa entre los judíos, podía quitarle la vida a Jesús, ni siquiera Poncio Pilato. Y es ahí donde vemos en este texto del 10 de Juan 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es decir, que tenemos aquí a esta persona maltratada porque ya ha sido flagelado su cuerpo, ahora solo toca seguir el siguiente proceso que él le va a transmitir, ser castigado y llevado a la crucifixión. Entonces, vemos aquí que Jesús sabe lo que está haciendo, conllevar ese momento difícil, que es su copa, hasta el final. No puede ceder. Tenemos algo importante aquí. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pareciese que fuera el Evangelio, pero eso significa, es decir, el evento que Jesús está conllevando en este momento se plasma en estas acciones. Mateo 27, 32 al 66. Recordemos que Jesús ya ha pasado por estas dos autoridades. Vemos aquí a un Jesús que realmente ya fue sentenciado. Ya hemos visto los grupos que están en su complot para matarle. Ya ha sido tomado prisionero. Lo más difícil para ellos era tomarlo prisionero, pero ya es prisionero y ya está siendo juzgado. Un juicio que no tiene sentido, pero Jesús lo dice en Juan 10, 17 y 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Al momento que leemos Mateo 27, 32 al 66, es un evento que realmente es muy crítico, no solo para él, porque flagelan su cuerpo de una manera horrible y porque le hacen cargar aparte de ser maltratado y su cuerpo ya no resiste más, tiene que llevar un madero tan pesado caminando hasta ese monte donde iba a ser crucificado. Y es ahí donde vemos que cada paso, cada momento que él experimenta, realmente es muy difícil. Y no solo para él, como lo decía, sino para las personas que lo están siguiendo. María, su madre, está siguiendo los pasos de su hijo. También Juan, el apóstol, también está siguiendo los pasos de Jesús y muchos más. Entonces tenemos aquí, dice el verso 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Por qué le obligan a llevar la cruz a este hombre? Porque Jesús ya no puede. Al momento que lo latiguearon, los judíos no reconocen eso, y en especial los católicos no reconocen que Jesús fue maltratado de una manera muy horrible. Pero si nos ponemos a escudriñar la historia judía, los romanos eran muy salvajes al momento de dar un castigo. Y es ahí donde Jesús ya no avanzaba a llevar el madero. Y por eso es que le piden a este hombre corpulento para que le ayude a llevar a Jesús esta cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Jesús le dijo a Juan el Bautista cuando vino para que lo bautizara. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista? No, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Tú bautízame a mí. Yo no soy ni siquiera digno de desatar tus sandalias. ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Y qué es toda justicia? Todo lo que estaba escrito de parte del Padre a través de esos hombres, inspirado por él, que se cumpla toda esa palabra escrita. Aquí tenemos también otro evento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta.
partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Es decir, que todo lo que Jesús estaba conllevando tenía que cumplirse para culminar el evento por el cual vino. Génesis 3:15 es la promesa. Y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se está cumpliendo esta promesa. Cuando Satanás, instando a estos religiosos, estas autoridades para que maten a Jesús, se cumple la primera parte. El calcañar, la serpiente, que es el maligno, muerde el calcañar de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que él piensa que ya lo mató. Pero el momento que Jesús resucita, que es el evento espectacular, porque todo el mundo estaba a la expectativa. Todo el mundo, en especial los apóstoles, los discípulos, los sacerdotes y también el gobernador en ese momento, que era Pilato. Todos estaban a la expectativa que Jesús resucitase. Y resucitó, sí. Como ya vimos, los soldados fueron ante ellos y le dijeron, esto pasó. Vino un ángel del cielo, resplandecía como un rayo, sus vestidos eran blancos. Y Jesús resucitó. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? Ustedes no van a decir eso. Yo les voy a dar dinero, muchísimo dinero, pero ustedes van a decir que vinieron los judíos y se robaron el cuerpo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que todo el mundo esperaba la resurrección, porque él ya lo había dicho. Al tercer día resucitaré. Y es ahí donde vemos todos estos eventos maravillosos, cómo se cumplen en Jesucristo. Y la resurrección la tenemos en el capítulo 28, del 1 al 10. Los primeros versículos nomás. Pasado el día de reposo. ¿Cuándo es pasado el día de reposo? Recuerden que el día de reposo es el Sabbat. El Sabbat es el sábado. Y cuando dicen las escrituras, pasado el día de reposo, significa que resucitó el primer día de la semana, porque después del Sabbat venía el domingo. Al amanecer, el Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ese es el evento maravilloso. Ahora, no todo queda ahí, mis hermanos. Realmente estamos culminando el capítulo 13 y justamente involucra el capítulo 26 al el capítulo 28 de Mateo. Pero tenemos esto, que no quede, dice uno, en el aire, porque realmente él sí se fue. Él vino, resucitó, estuvo un tiempo con los apóstoles y ascendió al cielo y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero esta imagen que está aquí es la gran comisión, Mateo 28, 16 al 20. Realmente nosotros somos coherederos con Él, sí, pero también coparticipantes de sus sufrimientos. ¿Cuándo qué? Cuando cuando vayamos a las gentes de todas las naciones y hagámosla sus discípulos. Y una vez que han estudiado las Escrituras, en especial el Evangelio, y han creído en él, y han confesado el nombre de Jesús antes del bautizo, y se bautiza, Jesús los añade a su iglesia, como dice Hechos. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer, y que enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y algo importante, una gran promesa en el versículo 20. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Realmente este es un evento que solo Jesús pudo sobrellevar. Recordemos lo que Pedro dijo. Yo te voy a seguir aunque me maten. Pero cuando vio la cosa seria, 3 veces lo negó. ¿Cuándo cayó en cuenta? Cuando el gallo cantó. Como seres humanos podemos decir, vamos a hacer esto o aquello, pero si es que Dios lo permite, ¿sí? Mis queridos hermanos, tenemos estos eventos de Jesús y son hermosos. Realmente todo lo que Él tuvo que padecer por nosotros, y hay evidencias indubitables de que Él lo hizo. Posterior a eso, realmente dejó cosas instituidas tan hermosas como la cena, la oración, y que el sacrificio que nosotros hacemos como sus siervos tiene una recompensa. Cuando uno está entre autoridades, realmente no debe temer, porque realmente el que tiene la última palabra se llama Dios.
Y al final, esto es lo único que nos une a Jesucristo. Su muerte, su sepultura y su resurrección, que es el Evangelio al obedecerlo. Y al ser parte de su reino, nos toca conllevar la gran comisión. Voy a dejarlos en este momento, por si tienen alguna pregunta, si quieren acotar algo, y podemos seguir conversando. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo que quieran decir? ¿Alguna duda, alguna consulta al hermano Freddy, al hermano Eric, por favor? Freddy tiene una consulta. Ahí está Freddy, yo qué dije, ahí está Freddy. En la mesa de la cena hay 14 personas. Ya le voy a poner. Hay 14, no 12. Sí. Tenemos los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Ajá. Más Jesucristo, 13. ¿Y el dueño de la casa? Exactamente, entonces, cuando les explico, los pintores... No pasa ni una. Ok, los pintores, cuando yo estuve buscando esta imagen, solo encontraba a 11 apóstoles. Es decir, que no pintaban a Judas por el error que cometió. Pero recordemos que el error que él comete es después de la cena, no antes. Entonces, debieron incluirlo. Pueden que haya una pintura al momento de que están escogiendo al sucesor de Judas. Ahí sí hay 11, porque no está que es el número 12, porque Judas está muerto. Pero en esta cena tenemos 12, más Jesucristo, que es el número 13, y el dueño de casa que los está dejando todo organizado, porque tenía que prepararles, ¿qué? El pan, tenía que prepararles el vino y dejarle todo el espacio para que ellos puedan disfrutar de la Pascua. Entonces, este era como el anfitrión, recibir a todos ellos y dejarlos listos para poder que ellos puedan disfrutar de una manera amena esa cena. Por eso hay 14. Yo también lo pensé. La misma inquietud que tenía yo también la pensé. ¿Y por qué 14? Pero ya mirando el contexto, mirando y leyendo, dice, vayan a tal persona y dígale que la hora ha llegado y que vamos a cenar en su casa. Entonces, es el dueño de casa. Ok. Buen punto, buen punto. ¿Alguna otra pregunta? Me imagino que así Si son quieran, con las 3 gallinas que están allí. ¿Mande? Me imagino que así son con las 3 gallinas que están ahí al lado de Pedro. Oh, ya. Sí, ya nomás. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo empiezo? Pero dígame. Buenas noches primero con Buenas todos. noches. ¿Será por lo que los soldados que fueron pagados por el sumo sacerdote para que digan que Jesús no resucitó? ¿Será que por eso mucha gente no creyó en Jesús? ¿Tendrá mucho que ver eso? ¿Que no creyeron en la resurrección de Jesús? En parte. Mire lo que dice el texto ahí. Y ellos, vamos a leerle del versículo 13, capítulo 28 de Mateo, verso 13 en adelante. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se los había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir que este comentario sí fue manifiesto por toda la región, que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo. Y el punto suyo, hermana, es correcto. Por eso muchas personas le dieron más relevancia al contenido y al comentario de los soldados que a la misma predicación de los discípulos que Jesús había resucitado.
Sí, sí es verdad. Y más que todo, por la mala intención, Eric. Sí, tú sabes, antes que se me olvide, porque después se me va a olvidar. Sí. Dos cosas ahí. Una que a veces no tomamos en consideración. Por ejemplo, los soldados cuando no cumplían su deber, pagaban con lo que le iba a pasar al que estaban cuidando. Bueno, en este caso estaba muerto. Pero las reglas para los soldados eran bien estrictas, y sobre todo para los romanos. Eran bastante estrictas. Y tenían bastantes cosas como para decir eso, decir, no, que se arrancó. Entonces ahí explica que los soldados fueron sobornados para decir que se lo habían robado, ¿ya? Pero las penas para los soldados eran bien estrictas. Lo otro, cuando resucitó el Señor, varias personas tuvieron el tiempo y tuvieron las razones para negar que nunca pasó, que nunca fue realidad. Pero esto nunca sucedió. Incluso por ahí hay un escrito supuestamente de un gobernador de esa región, o haciendo un comentario que realmente dando como hecho que sí resucitó. Y nadie negó el hecho. Bueno, si nosotros estamos creyendo en el Nuevo Testamento, dice que en 1 Corintios 15 dice que, mira, se le apareció a Cefas y a los demás, y después me pareció a mí. Y después como a 500 hermanos. Entonces, no es una cosa que se pudo negar, porque realmente pasó, ¿ya? Pero si ustedes van a literatura judía, los judíos dan unas respuestas como esa, es una de esas, y es verdad, anticipándolo, inspirado por el Espíritu Santo, Mateo dijo, hasta el día de hoy, y es verdad, hasta el día de hoy también, hay mentiras que dicen los judíos que no creen en Jesús, que siguen diciendo y siguen acuñando. Y que incluso he leído por ahí que algunos judíos se han dado cuenta de que Jesús realmente era el Mesías. Pero ellos le contaron primero que Jesús no, le robaron el cuerpo, y una serie de cosas más. Pero hay que tomar en cuenta, si se robaron el cuerpo, esos soldados ya estarían muertos. Tuvo que haber alguna cosa de fondo, porque no los mataron. ¿Se acuerdan cuando Pedro se arrancó de la cárcel, que tenía 2 guardias a los lados? ¿Qué les pasó a esos soldados? Los mataron. Sí, y hay que tomar eso en cuenta, porque a veces todavía esos argumentos, todavía hay personas, y sobre todo en el ámbito judío. No, sí, realmente, Eri, es un buen punto porque es como un ejemplo en los gobiernos actuales que gobiernan nuestras vidas ya porque son autoridades y ponen leyes para podernos regir. Todas las cosas que ellos están haciendo realmente no todas están correctas. Hay impuestos que no tienen sentido. Hay leyes para regir una disciplina que no tienen sentido. Un ejemplo, ahorita último, hace unos 3 o 4 días, si no es más, mataron a un metropolitano en Quito. Entonces, ese metropolitano cumplía con su deber, pero no cumple su deber como manda la ley, que es exacta: protección, salvaguardar y proteger a la ciudadanía, sino es que van a atropellar. Pero esas leyes no lo ponen esos agentes de tránsito o esos agentes municipales, sino que los ponen ¿quiénes? Las autoridades que están sobre ellos, y les instan a hacer esas cosas que no son legales. Entonces, pero como el pueblo se da cuenta que no tiene solución, que no tiene respuesta a favor de todos, no solo de un solo grupo, sino de todos, estas son las reacciones que son, dice uno, me vuelvo impotente al reaccionar, pero estas son las reacciones impotentes, que ya no saben cómo reaccionar, y esta es la única opción que a ellos les queda: tentar contra la vida de otra persona porque son maltratadas.
Ahora, en Jesucristo, ¿quiénes tenemos atrás de todos ellos? Las autoridades. ¿Quiénes? Primero el sumo sacerdote, la autoridad de ellos. Segundo, los escribas y los sacerdotes. ¿Sí? Somos sacerdotes, los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo. Entonces, ellos manipularon ¿a quiénes? A este grupo que estaba aquí, que eran ¿quién? El pueblo. ¿El pueblo qué recibió de Jesús? Solo recibió bendición. Por eso es que se acuerdan cuando él entraba a Jerusalén, ¿sí? Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero de la noche a la mañana cambian sus pensamientos. ¿Pero por qué? Porque eran animados y presionados por estas personas. Es así de sencillo. Entonces, ¿quiénes destruyeron la vida espiritual de muchos que pudieron llegar a ser salvos? Fueron estas personas que están aquí, los religiosos. Por eso es que más adelante el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, me hacía una pregunta un hermano ayer que estuve predicando en una iglesia. Me decía, hermano, tengo un amigo que se reúne en una iglesia, dice que es cristiano, pero era evangélico, dice, pero está decepcionado de los predicadores y de la membresía, ¿ya? Y yo le digo, y me pregunta, hermano, ¿por qué él está decepcionado? Le digo, porque ha puesto su mirada en el hombre. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre. Y el otro texto es puesto los ojos en Jesús. Es decir, cuando el cristiano pone los ojos en Jesús, pase lo que pase dentro de la congregación, siempre va a seguir adelante. Porque yo hice un pacto, fue con Cristo, con nuestro Dios a través de Cristo. Y yo debo ser fiel a ellos. Entonces, ¿qué pasó con este grupo de acá? Esta muchedumbre se dejó guiar por ciegos. Por eso que Jesús le dijo, guías de ciegos. ¿Dónde van a ir? Al hueco. Entonces, esa es una de las pautas que también por qué muchas de las pruebas indubitables no fueron relevantes para muchas personas porque se dejaron guiar por estas personas. Los soldados, una parte del pueblo, pero como dijo también Eric, muchos de los discípulos se dieron cuenta que Jesús resucitó. Y esa veracidad y esa parte, ese ejemplar de ellos transmitió a los demás. Y eso es lo que permite que hasta el siglo XXI todavía se pregone el evangelio. Chévere. Martita, ¿tiene algo que decir, Martita? Sí, está todo bien, hermano. ¿Está todo bien? Sí. Chévere, chévere. ¿Cuándo viene Jesús? No se sabe. Tenemos que estar preparados. Amén, amén, Martita, amén. Ujú. Amén, amén. Hay que estar preparados. ¿Cuándo se va a acabar el virus? Ay, sabes. Cuando Dios diga hasta aquí nomás, cuando todo el mundo se arrepienta, duelen rodillas y le pidan a Dios. Amén. Y cuando llegue la vacuna a Ecuador. En enero, dicen. Vamos a ver si llega. Claro. Sí. Chévere, chévere. Ujú. Si tienen algo más que decir, hermanos, a votar, está muy bien. Si no, pues vamos a hacer oraciones. Amén. ¿Sí? Vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy, por favor, que nos ayude también con la oración final para podernos despedir y que sea nuestro Padre Celestial que nos brinde el descanso de esta noche. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y hermano Freddy, por favor, pensando en las peticiones que hemos estado orando hasta ahorita, por el hermano Eric también, por su situación, el hijo de la hermana Marta, por las personas que están enfermas y por los matrimonios y también por la iglesia, para que siga adelante. Gracias, hermano Freddy. Amén. Gracias, Padre de la Gloria, por esta noche. Gracias, bendito Dios. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, mi Dios. Gracias porque podemos orarte, porque podemos confiar en que nos escuchas. Gracias porque sabemos que conoces cada uno de nuestros
pensamientos, de nuestras necesidades, de tu iglesia, Señor, de tus hijos. Gracias por el hermano Jimmy, por la palabra que nos diste hoy, Padre de la Gloria, por medio de tu siervo. Bendícelo a él y a su casa y a su familia. También, Señor, a cada uno de los que estuvimos escuchando tu palabra, a la casa de la hermana Marta y de todos sus hijos, Señor, tócalos, bendícelos, provéeles y susténtales, mi Dios, a sus nietecitos, nietecitas. Te pedimos también en particular por Eric, su hijo, para que sigas obrando, Señor, en su vida, para que toque su corazón y, y lo bendigas, Señor, y lo traigas a tus caminos. También te pedimos, Señor, por eh, tus hijos que están pasando por alguna dolencia, por alguna enfermedad, que en alguna parte de su cuerpo, por sus ojos, su cabeza, tal vez hay algunos hermanos, algunos hijos tuyos que están pasando por enfermedad del COVID. Te rogamos, mi Dios, que primeramente le des fortaleza, que le des de tu espíritu, Señor, para afrontar, Señor, todas estas pruebas y salir airoso, Señor. Te rogamos que bendigas a sus familias también para que les des fortaleza y consuelo para afrontar, Señor, con valentía y con dominio propio, Señor, todas estas pruebas. Te rogamos también eh, por las hermanas que han estado, que dieron a luz, por sus hijitos, por su familia, por sus esposos. Te rogamos que les proveas, Padre de la Gloria, de las, de las necesidades, Señor, de que cubra sus necesidades. Sabemos que dependemos de ti al 100% y que tú eres el que provee el alimento, la medicina, los insumos. Señor, te rogamos también por los matrimonios en tiempos en el que estamos en confinamiento o que estamos de pronto más en nuestras casas. eh, Puede que eh, si no estamos afinados, afianzados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, nuestra casa, Señor, puede estar pasando por dificultades. Puede que con esta tormenta que está pasando por la humanidad, eh, algunas casas, algunos hogares, algunos matrimonios estén siendo eh, fuertemente golpeados, Señor. Te rogamos que fortalezca su fe, su espíritu, para que sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo podamos soportar cualquier prueba, cualquier tormenta, cualquier tempestad. Eh, Padre de la Gloria, también te rogamos por tu iglesia, tus hijos, para que podamos ser luz, para que podamos, Señor, poner en práctica y aprovechar estos tiempos, Padre de la Gloria, para acercarnos más a ti, para confiar más en ti, para eh, aprender a orar si no sabemos orar, para aprender a leer si no sabemos, si hemos pasado por dificultades de lectura, pero que cada vez confiemos más en ti. Esta vida es pasajera, así como la niebla que viene y se va, y sabemos que luego viene lo perfecto, que viene la vida eterna. Ayúdanos a poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, en la vida que viene posterior y el desestimar estas aflicciones que podemos pasar en esta vida. Te rogamos para que sigas bendiciendo, Señor, a los hermanos que escuchan estas grabaciones y que sea para tu gloria y para tu honra. Nosotros sin ti no somos nada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, hermano Freddy. Gracias, Freddy.